Ideas Claras es el espacio de análisis sobre lo que sucede a nuestro alrededor, desde tu colonia hasta el país más lejano. Aterrizamos los temas a nuestra vida cotidiana. Todo terminará repercutiendo en nuestras vidas, así que mejor sentémonos, platiquemos sobre lo que viene y construyamos ese espacio en el que todos soñamos vivir. Bienvenido a Ideas Claras con Amin Anchondo. Ideas Claras. Muy buenos días, tengan todos ustedes, gracias por seguir sintonizando el 102.5 de FM. Yo soy Amin Anchondo, tengo mucho calor el día de hoy. Y les agradezco el que estén aquí sintonizándonos y les agradezco el que me hagan el favor de escuchar este programa. Recuerden que yo lo hago con el mayor amor del mundo posible por tratar de aportar algo a la sociedad. No hay ningún pago de ningún gobierno, de ningún político, y eso es lo que hace muy diferente este programa. Le agradezco a esta estación y a todo el equipo de producción que hacen posible que esto funcione. Y a usted, pues, por escucharme, les agradezco mucho eso. Oigan, este programa va a ser un poco diferente a lo habitual, a la política habitual, el análisis político que me aviento cada semana. Pero siempre hay que mezclarle un poquito y además creo que hay temas que además los podemos politizar si queremos, ¿no? Pero hay temas muy importantes que suceden en el entorno de la ciudad y parte de este entorno es la parte cultural, que a mí en lo personal me gusta mucho. Yo soy muy fan del teatro musical. Últimamente me he puesto a leer mucho, leo mucho de historia, pero luego también he descubierto otro tipo de lecturas que es de las que hoy queremos hablar, que es el mundo de la fantasía, de la ciencia ficción, de lecturas un poco más alternativas, digamos, a lo que conocemos normalmente, pero que de niños nos gustaban mucho y de repente, pues, de adultos creemos que ya no y resulta que sí. Y hoy quise aprovechar el programa para invitar a alguien que ya había estado aquí, pero que además va a tener viene próximamente una feria del libro municipal, lo cual está bastante interesante. Yo aquí en el estudio tengo a Diamantis Angis. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí. Diamantis Angis, que es uno de los... Bueno, yo no sé cuántos haya en Chihuahua escritores que tengan ya su libro, pero un libro muy bien hecho, que ahora sí ya leí gran parte del libro, todavía no termino, pero ya leí gran parte del libro, y ahora sí ya puedo hablar un poquito más de un libro que está muy bien hecho, que está muy bien estructurado, que te mete en una realidad alternativa, pero que luego lo sientes como muy actual. Bienvenido, Diamantis, por estar el día de hoy aquí. Muchas gracias. Pues sí, aquí andamos. El viernes tenemos de hecho la presentación a la 1 de la tarde ahí en Plaza de Armas. Entonces andamos con todo. Oye, ¿sabes cómo va a estar el tema de esta feria que van a hacer en el municipio? O sea, un poquito de cómo está estructurada, qué es lo que va a haber. Pues vamos a estar en la Plaza de Armas, ahí entre Catedral y Palacio Municipal. Uh-huh. Las presentaciones de los libros se van a hacer en Palacio Municipal, en la entrada del... Tienen como un... Sí, ahí en el atrio principal. Sí. Ahí vamos a estar presentando. Va a haber presentaciones los 3 días, porque va a ser 24, 25 No, 23, 24 y 25. 23, 24 y 25. Jueves, viernes y sábado. Eso estaba viendo, que caía. Entonces vamos a estar ahí, va a haber presentaciones, va a haber distintas actividades. De hecho hay varios stands de editoriales que trabajan aquí. Va a estar pues la prensa, va a estar Algoritmo 524, entre otros. Y también pues va a haber distintas actividades, va a haber presentaciones, va a haber conferencias, va a haber pláticas. Entonces va a estar muy interesante. Oye, se hace muy chido como... Cuando entras a este tipo de eventos, pues la gente no sabe muchas veces a qué va, ¿no? Una feria de libro, y cree que únicamente es, pues, stands con muchos libros, ¿no? Y ahí que va a haber alguien vendiéndolos, pero no, hay, o sea, lo padre de ir es que hay interactúas con los que escribieron esos libros, que hay cada hora, o no sé cada cuánto tiempo, una presentación de un libro, que hay alternativo, digamos, a la venta per se del libro, sino todo el espacio para convivir y esta dinámica de la gente que quiere empezar a leer o que lee. Sí, claro, pues la Feria Municipal está siendo como objetivo la primer frontera entre la gente que no lee tanto, la gente que sí lee, los amantes de la lectura local, todo eso está como que tratando de ser este mediador. Y aunque es un evento un poco más chico que el estatal, de todos modos es muy dinámica, hay distintas cosas, te puedes topar a los autores ahí mismo de primera mano, te pueden firmar el libro si lo compras, puedes platicar con ellos, te digo, va a haber hasta conferencias de otros temas, no va a ser solo de libros, también
se aprovecha para dar un poquito de push cultural. Claro. Entonces se dan hasta pláticas de filosofía, incluso para las personas que están tratando de empezar a escribir, va a haber cursos de cómo escribir tu libro, de creación literaria, de cómo promocionarlo. Entonces es bastante dinámico, no es nomás, oye, sí, ten mi libro o ten el libro de tal autor que quién sabe dónde esté, sino que el mismo autor te lo puede dar de primera mano, te puede firmar el libro, pueden platicar y pues es una interacción invaluable. Oye, cuando el otro día que viniste, ya después de que te fuiste me quedé como con más preguntas que me interesaba hacerte, ¿no? Pero, ¿cuánta gente conoces de tu edad que haya escrito ya su propio libro? No importa de qué tipo de escritura. Uy, bueno, pues la verdad es que sí somos pocos. Ajá. Persona más o menos de mi edad, que de hecho es un poco menor, Héctor Vargas, él es escritor también de aquí de Chihuahua. Hace 2 años ganó el concurso del PECH, que para quien no sepa, pues es un concurso en donde es local y el gobierno, el Instituto de Cultura, al ganador pues le publica un libro, ¿no? Y le saca cierto número de copias. Entonces él sacó un libro de ciencia ficción, se llama Recarbonización. Tiene un poquito de crítica más que nada, no tanto política, sino más hacia lo cultural, pero también hay hoy un poquito de spicy en todo lo que es política y gobierno, y son varios microrelatos de ciencia ficción que están muy interesantes. Ya. Y entre ustedes, o sea, han interactuado. De que sí, se platican de cómo vas, en qué has batallado, qué has hecho. Sí, de hecho, yo lo conocí ni siquiera en un ámbito de la escritura. Lo conocí porque los dos practicábamos waterpolo. Ajá. Y después él me invitó. De hecho, gracias a él empecé a escribir, porque él me invitó a un curso de creación literaria con el profe Jorge Guerrero de la Torre, ahí mismo en el Palomar. Y ahí empezamos a interactuar un poquito más. Ahí me di cuenta que escribía muy padre. Él tiene ahorita, bueno, debe tener unos 20 años. O 21, no recuerdo bien. Pero pues es una genialidad de muchacho. Aparte toca el violín. Es de esas personas que todo lo que hace le sale bien. Claro. Entonces, que son artistas de nacimiento. Sí, completamente. Oye, ¿y a ti te gusta la política? Sí, me encanta. La real. Sí, la real. La de aquí de esta tierra. ¿Sí te encanta la política? Sí, me gusta mucho. Te digo, me gusta mucho también verlo un poquito, pues estudio psicología. Entonces me gusta mucho verlo como de, ok, ¿qué está buscando esta persona al hacer esto? Detrás de esta política, ¿qué intención hay? Porque no simplemente es, el malo malísimo y quiere fregarnos a todos, sino, ok, sí puede ser injustificable la acción, pero ¿de dónde nació esto? ¿De qué parte de la sociedad o cómo es que dejamos que cierto político tomara el poder? O todo ese tipo de cosas a mí me interesa muchísimo. Y ahora, a la hora de que empiezas, porque está... A ver, tu libro que El ocaso de la República se llama, es una... es que trato no sé cómo expresar eso, pero es una mezcla, obviamente ciencia ficción, pero yo me lo imagino mucho tipo Star Wars, ese tipo de mundos. Cada quien se imagina diferente, ¿no? Sí, Es lo bonito de la lectura. Pero luego ves los hechos que están pasando en el día a día y pues haz de cuenta que estoy leyendo las noticias, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de una parte que van y negocian con el imperio y justo estaban pasando en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos y cómo se regresan y dicen, no, pues no hubo éxito en la negociación. Cosas así de que dices tú, ¿cómo es posible que esto esté pasando, no? Y lo trasladaste a un mundo de fantasía muy chido. La pregunta que te quiero hacer es, pues tú todos los días ves el bombardeo de información que hay en todos lados, de todo lo que pasa todo el tiempo, y escribir es lento. Sí. O sea, ¿no te fue difícil el lograrte atener a una historia cuando el mundo es tan rápido y cambia todo tanto tiempo? Hay algo muy interesante. Aparte de la política, me encanta la historia. Ya. Entonces, y lamentablemente por X o Y razón, que yo le echo mucho la culpa a cierto tipo de enseñanza, pero hemos olvidado mucho la historia y la importancia de la historia. Historia, no manches, me toca historia, no en la prepa o en secundaria, qué aburrido. Pero realmente, si te das cuenta, es, ok, quien no ha estudiado la historia está condenado a repetirla, y es de ley. Si tú te pones a estudiar la historia de hace 100 años, obviamente el contexto es un poco diferente, la tecnología y todo, pero en realidad seguimos siendo el mismo tipo de ser humano y lamentablemente por haber abandonado la historia, la misma problemática. Entonces, como de... Pero no está bien complicado. Sí. Yo también soy fan de la historia y me pongo a pensar como
o sea, siempre trato de, ya sabes, ¿no? ¿Cómo vamos a solucionar este país? ¿Cómo le vamos a hacer para hacer esto? Y luego hay días que te levantas y dices, esto ya no tiene arreglo y esto ya se acabó, güey. Mejor vámonos todos a ver a un búnker para... Y luego de repente te levantas un día y dices, no, claro que lo vamos a cambiar, ¿no? Y es como muy motivacional esto. Pero luego dices, oye, la historia que a mí me enseñaron de chiquito... Pues que Benito Juárez hizo las reformas y que Miguel Hidalgo la independencia, pero se queda muy superficial. O sea, muy de, conócete los básicos y no te das cuenta que ni existen los niños héroes y ese tipo de cosas, ¿no? Ya que creces dices, ¿cómo es posible que lo único que me aprendí no existe, no? Sí. Pero la historia en sí no te la enseñan. O sea, nadie sabe de historia, nadie sabe cosas importantes que han pasado y sobre todo los hechos antes del hecho histórico, ¿no? Sí. O sea, como que nadie sabe... ¿Qué pasaba antes de la independencia? ¿Había indignación en la sociedad? ¿No había ese tipo de cosas? ¿Qué es lo que tú quieres decir? Pero ¿cómo enseñas historia? O sea, no hay forma, ¿no? Más que leyendo y cada vez es más difícil. Sí, no, y es difícil. Aparte, como dices, nos topamos con un montón de contenido que ya está medio manipulado y para que no se escuche tan mal y que el gobierno que está de turno no quiere que se escuche tan gacho cuando ellos están en tal posición de poder, ¿no? Lo que sea. Pero es prácticamente lo interesante de la historia y es que naturalmente el ser humano tiene una fascinación por la historia. Y tiene aparte, ¿a quién no le gusta el chisme? Claro. Entonces, claro, es increíble leerlo en formato chisme. Completamente. Entonces yo creo que ese es el error, que a la historia le quitamos lo humano. Lo reducimos a, ok, apréndete tal fecha, apréndete tal nombre y tal lugar. Y es como, no, pues ¿a quién le gusta nomás memorizar sin entender? Oye, ¿por qué Miguel Hidalgo hizo lo que hizo? ¿Realmente era tan bueno o tenía intereses de por medio? O sea, oye, cuestionarte eso. Sí, entonces claro. Le pones el contexto, lo cuentas como un chisme, lo cuentas como una historia y es ahí, no le quites lo humano a lo político ni a lo histórico, porque al final de cuentas son ciencias intrínsecamente humanas. Claro. Y pues es lo importante. Yo creo que es lo que un profe de historia, un profe de filosofía nunca debe olvidar. No le debo de quitar, no lo debo de reducir a un ejercicio de memoria, sino que debo recordar que esto es intrínsecamente humano. Claro, y eso, ¿no? Y contártelo como, eres parte de esto, pero además tú eres lo que eres por todo esto que pasó, ¿no? Sí, y claro. eso cuando te platican de, no, tus abuelos y tus bisabuelos hacían esto y te interesa, pues porque de ahí vienen, son tus raíces. Oye, y platícanos del libro, del ocaso. Sí. La República tal cual. Bueno, pues el ocaso de la República, te digo, es una situación política tensa. Estamos en el futuro, es ciencia ficción. Estamos en un futuro distante, en una época de la historia en donde ya se globalizó mucho toda la situación. Entonces, cualquier tensión política entre una nación y otra puede llevarse de por medio a todo el resto del mundo. Entonces, estamos en una situación en donde hay tensiones políticas entre dos potencias mundiales. Todos están tratando de hacer algo, pero lamentablemente parece que ya es demasiado tarde. Y este cierto tipo de sensación de que reaccionamos demasiado tarde y el protagonista, que es un chico de 17 años, que dices, oye, pues ¿qué tiene que ver un chico de 17 años? Este chico se ve afectado en su diario vivir por todo lo que está pasando alrededor y su vida cambia por completo por toda la situación política. Y al final de cuentas, te digo, sigue siendo un humano, sigue siendo un chico de 17 años con todos sus intereses y al mismo tiempo en una situación política muy complicada. Entonces es todo este viaje de redescubrir cómo es el mundo, cómo funcionan las dinámicas en el mundo real y al mismo tiempo, oye, pues crecer y empezar a ser adulto. Claro. Cuando lo escribiste dijiste, ¿cuál quiero que sea el mensaje final? O sea, no lo spoilees, ¿no? Sí, claro. Sí, no. Pero lo hiciste con el objetivo de enseñarle a una generación cómo funciona el mundo político y adentro de ese mundo, como si hay gente buena y gente que no es tan buena y sí. bla, bla, bla. O sea, ¿por qué eso, pues? Tiene distintos objetivos, pero yo creo que el principal es, primero, hay esperanza. Pero el cambio no va a venir de un mesías político que nos va a salvar y va a salvar al mundo y a la nación, sino de que, oye, la esperanza está en que tú te eduques, en que tú tomes un libro, en que tú alimentes tu curiosidad y le des rienda suelta a tus intereses y que por medio de tu conocimiento, por medio de salir de esta cárcel que es la ignorancia, puedas crear un cambio. Al final de cuentas, la base de la pirámide, al menos desde mi punto de vista, es la parte más importante de todo. Entonces, sin base no hay punta de la pirámide y todo lo que sucede en la base se refleja en la punta de la pirámide y es ese mensaje como de, hay esperanza,
pero tenemos que tomar acción y tomar acción a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Claro, es que la verdad es que está muy interesante y sobre todo alguien que no conoce de política, cuando lees esto, si te interesa la fantasía, pues lo lees y empiezas a entender un poquito más, creo yo, lo que está pasando ahorita en el mundo, ¿no? Y el imperio, porque además... Ahí vamos. Exactamente. No hay mucha sintonía con la realidad en este aspecto. Oigan, vamos al primer corte comercial y luego viene también otro invitado que se va a sumar aquí a esta mesa, que también está muy metido en el mundo de los libros, de la lectura, y va a estar interesante no debate, sino intercambio de ideas y de inspiraciones y de cómo funciona el mundo y cómo podemos volver a lo básico, etcétera. Pero bueno, esto lo vamos a debatir después del corte. Volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amin Anchondo y su interesante análisis. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Discusión, porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amin Anchondo. Ya estamos de regreso y se suma aquí a la mesa. Te presento como Leo con Leo, Leo de la Rosa, como es tu nombre oficial ya. Hoy creo que vengo en mi modo Leo con Leo. Oigan, le estaba diciendo a Leo que ahorita antes de que llegara, y le mando un saludo a Andrés Mendoza, que también ahí está viendo, lo estoy viendo. Porque son dos personas muy dinámicas, pero además hacen cosas muy chidas. Leo tiene muchas facetas. Yo le preguntaba, hoy ¿en cuál viene? Porque actúa, tiene un café increíble que se llama Berwick, el cual soy muy fan y lo recomiendo mucho. Escribes también, ¿no? Todavía no. ¿Tú no escribes Se teatro? tiene el plan, ya. pero todavía no empiezo. Algún día. Sí, algún día. Tomas fotografías, haces diseño gráfico, haces todo el tema de marketing, etcétera, en muchos sentidos. Ahora también vas a actuar. Sí. Bienvenido, Leo. Muchas gracias. Pero lo más interesante, Leo, es que es un, ¿cómo le digo? Booktoker. Sí.
¿Booktoker o divulgador? Pues me gusta llamarlo creador de contenido porque no se limita solamente a TikTok. Ya, pero te despegaste en TikTok por el mundo de los libros. Sí, fue en TikTok. Donde Leo despegué. con Leo es tu usuario. Sí, Oye, y te nació de la nada. Bueno, yo sabía que leías mucho. sí. O sea, ya eras famoso por leer, pero nunca habías como hecho Puesto contenido. atención a ello, ¿verdad? Claro, es que, no sé si... Pues fue a partir de la pandemia. O sea, en pandemia me quedé yo. Antes mi creación de contenido era la fotografía. Ajá, sí. Pero pues en pandemia me quedé sin modelos. Claro. ¿Verdad? Entonces dije, Lo ahora que normal. voy a... ¿Y ahora que voy a subir, no? Entonces, pues por mantenerme vivo en redes, lo único que hacía pues era leer. Dije, pues voy a hablar de mis libros, chance, y empiezo a hacer amigos que también lean. En ese entonces tenía 2 amigos que leían. O sea, sí. Y no eran tan cercanos tampoco. Entonces... y leía un poquito. Sí, pues sí, de hecho uno sí, no creas tú que un libro al año. el gran lector, ¿verdad? Pero entonces dije, no, pues voy haciendo ahí comunidad, interesando a la gente, ¿no? Claro. Y me di cuenta que ese contenido, pues sí le pegó como a 5 o 6 personas. Y dije, lo voy a hacer aparte, porque como que la gente que está interesada en mi contenido de fotografía no está interesada en el contenido de libros. Ya. Entonces lo voy a hacer aparte si tienen interés. Lo que no esperaba es que mi cuenta de Leo con Leo aparte, eso fue en Instagram, primero empecé en Instagram, fuera a despegar, güey. O sea, a nivel nacional e internacional. Pero muy cañón, o sea, fue muy rápido, ¿no? Pues sí, o sea, sí fue como un saltito exponencial en el sentido de pasar de Chihuahua a México y de México a Latinoamérica, ¿no? O sea, sí fue como, ¿qué onda? O sea, nunca me imaginé, porque tenía años siendo fotógrafo. Claro. Nunca me imaginé que la lectura fuera lo que me fuera a llevar a ese punto, ¿no? Está muy cañón. Y además es de lectura de fantasía. Pues soy de O sea, todo. te gusta Sí me mucho enfoco- ciencia ficción, ¿no? Me gusta mucho la ciencia ficción, me gusta la fantasía. Últimamente casi no leo fantasía, porque la fantasía requiere sagas y ya no tengo tanto tiempo para invertirle a las sagas. Pero sí, o sea, realmente me gusta leer de todo, te leo de todo. Ok, pero por lo que veo ahí ahí es donde hablas mucho más de ciencia ficción, pues. O sea, el tipo de libros Sí, que o está sea, ahí. pero sí me gusta de todo, pero me enfoco más en ficción. O sea, en novela ficticia. Ok. Completamente. O sea, ya sea fantasía. Sí, antes sí me enfocaba mucho en fantasía, pero ahorita, por ejemplo, ando mucho en romance. Ok, ya. Sí, te digo, de todo. Es que depende. ¿Cuántos Así. libros lees al mes? Ahorita Ajá. sí ando leyendo unos 2, 3. 2, 3 libros al mes. Es que está bien cañón porque... Y justo me metí un día que estaba... No, y es poquito. O sea, el año estaban pasado. regañando por no subir más contenido y tú, güey, es que los tengo que leer. O sea, es como... Sí, Dame exactamente. chance. Sí. O sea, hace como 2 años. El año pasado no, porque estuvo bien fuerte, porque fue cuando abrí Bear Week. Pero el año antepasado leía 5 o 6 libros al mes, güey. Ah, cañón. ¿Cuántas horas diarias? Depende del libro. Sí, completamente. Depende del libro. Hay libros que los acabo en un día. No manches, neta. Sí. Está cañón. ¿Tú cuánto lees? No, yo soy lector de continuo, pero la neta sí leo lento. O sea, yo sí es de... Si bien me va, 1 al mes. Sí, si yo bien también. me va. Yo ando yo también en era- ese rango. Yo también era lector lento. Todo fue que empecé con la creación de contenido. Ya. Que Pues me ahora lo haces empezaron ya a más regalar por chamba. libros. Sí, o sea, ya ni siquiera era por como la chamba en sí, sino como esta motivación de que la gente quiere escuchar mi opinión de cierto libro, y eso hacía que le pusiera como más atención, más tiempo, ¿no? Y cuando ya es más forzado, no se te quita la inspiración. O sea, como, tengo que leer porque tengo que leer. Y no me gusta, sí. Claro. Sí. Me pasó en febrero con Qué un libro que difícil. se llama Alchemist. Lo sufrí mucho. Ya, porque necesitabas... O sea, Porque era el necesitabas libro de generar moda, contenido. pero no me está gustando nada. Y yo, Ya. "Oh, ¿por qué estoy en esta?" Y es un libro de más de 1000 páginas. A mí me pasa cuando me regalan un libro que pues, lo lees, pero hay veces que si el libro no te gusta y luego te están preguntando de qué te ha ¿Cómo parecido, va? ¿Qué cómo te va, pareció? bla, bla, No. y eso a mí no me gusta, pero lo tengo que hacer, ¿no? O Y sea, así es como, les digo de que la neta no me está gustando nada. Ojalá no me esté escuchando una amiga que me regaló un libro hace poquito que tardé mucho en leerlo porque no me gustó nada, pero bueno. Pero yo siempre lo fundamento, hasta eso no es como que, ay, no, guácala, sino Ya. no me gusta por esto, siento que le faltó esto, Por el esto y esto. ritmo o algo, ¿no? Ajá, exacto, de que siento que iba bien el desarrollo de tal personaje, pero la regaron en el momento que mencionaron esto y esto. ¿Sientes que el mundo de la... Tú también lees mucha ficción? Sí, completamente. Completamente. Mi favorito. esto, ya. completamente. ¿Y creen que el mundo de la ficción ha cambiado? O sea, ha evolucionado. Si lees algo viejo o algo moderno. Oh, sí. ¿Sí? Sí. ¿En qué sentido? Sí, no, pues... Para empezar, yo digo que un ejemplo buenísimo sería Tolkien. Sí. Que en su momento, wow, qué fregón, es increíble.
Pero ya ahorita ya el ritmo de Tolkien no funcionaría en un libro actual para nada. O sea, Tolkien puede durar 10 páginas describiéndote un arco de una puerta y pues ahorita te dicen, oye, en las primeras 10 páginas ya tienes que tener tu conflicto. Entonces es como, ay, espérame. Sí, yo no te aguanté a Tolkien. No, Sí, no sí. pudiste con él. No pude. O sea, Pero tú también sientes... o sea, describe cosas... Se escribe cosas que no son necesarias para la trama y eso hace que me pierda el ritmo, que me aburra y que digo, ya, dame qué es lo que sigue. O sea, tú sí eres, digamos, muy millennial en el sentido de quiero cosas rápido. Pues no, porque por ejemplo está Pretty Hail Mary, que es un libro como de 500 páginas y es uno de mis libros favoritos, pero todo lo que te describen, y estamos hablando de un libro científico. O sea, la película, el de ahorita, sí. Yo lo leí hace 3 años. Y estamos hablando ¿Lo de un libro... considerarías como libro científico? Sí, porque te habla mucho de la tabla periódica y te habla mucho de los elementos y te habla mucho O sea, el libro te habla más que la película. Sí, muchísimo Porque más. la película yo esperaba algo más como Interestelar, me encantó, pero como Sí. Interestelar, pero se fue más como como para No, niños. en el libro... ¿Ya la viste? No la he No. visto. ¿Sabes qué es lo que pasa? En la película se concentraron mucho en la relación del marciano con el Sí. astronauta, con Grace. Pero en el libro sí te explica todo del por qué está funcionando como funciona. Ya. Y eso a mí me gustó mucho. ¿Por qué? Porque tiene sentido a la historia. Claro. Y eso que yo no soy ni químico, o sea, pero cuando me estás hablando de un tema con explicación y con desarrollo y fundamento, soy muy curioso. Entonces para mí es como, información. Y a mí Pero me encanta Tolkien, eso. ¿y sabes también quién es así? Stephen King. Ya. Stephen King también te describe hasta la alfombra de la abuelita Sí. irrelevante para la historia. Para mí, o sea, si al menos de que la alfombra vaya a tener relevancia en la historia, Claro, no me lo claro, expliques. que vuele, no que me sea la interesa. limpa. Yo Dices tengo tú. un conflicto bastante interesante con Stephen King. O sea, te puede describir una escena en donde va un niño y por alguna razón te mete toda la imaginación del niño, Sí. pero le gusta, pues hasta cierto punto, mostrar el lado perverso, ¿no? Del ser humano. Y dices, oye, me estás escribiendo la imaginación de un niño de 9 años, pero... te pone bien incómodo, cosas así que digo... Me lo podría haber saltado esto. Sí, o sea... Es decir, tú a la hora que estabas escribiendo sí dijiste, tengo que hacer esto mucho más rápido, mucho más acelerado, porque tu público al final va a ser gente que ya vivió en este mundo de rapidez, de instantaneidad, de... Sí, de hecho fue un trabajo bastante interesante porque se eliminaron ciertas partes, hubo áreas de la historia que me dijo, el editor me sirvió mucho como asesor y me dijo, oye, esto pues, se puede explotar mejor, o vamos a desarrollar un poquito más esta escena, pero directamente hubo un capítulo, el primer capítulo original no era el que se quedó, o sea, ese capítulo desapareció porque era como mi intento de tratar de dar como un contexto y un poquito más de historia del universo. Pero me dijo el vato, mira, el segundo capítulo empieza bien, mejor este primer capítulo, luego lo utilizaremos tal vez si sale bien para una precuela o algo, pero mejor elimínalo porque sí se siente como que un salto demasiado grande de tiempo y es raro, entonces, y describes demasiado. Y empezar un libro de esa manera no es tan atractivo y menos para un público adolescente o juvenil. Ya, o sea, al final tú dices, a ver, esta es mi idea, mi imaginación, lo plasmo, pero luego sí entra una parte de... Tiene que funcionar en el mundo actual para que se venda, para que las reglas del juego del día de hoy. Eso sí te hizo cambiar la obra completamente. O Sí. bueno, no completamente, pero sí te hizo cambiarla. Sí, y más que nada, como ya estás trabajando con una editorial, pues obviamente la editorial su objetivo es vender. Claro. Entonces, y darte a conocer y todo. Entonces, si es, bueno, yo puedo hacer todo un borrador de un escrito y puedo describir hasta lo que a mí se me antoje, hasta el color de la hormiga que se le atravesó al protagonista. Pero ya al momento de querer venderlo, por ejemplo, el libro del Ocaso de la República originalmente no era una trilogía. Era un libro de enorme. de unas 1000 páginas. No manches, no. Entonces, sí, completamente. El primer comentario que me hicieron fue, pártelo en trilogía, Sí. porque va a ser mucho más fácil vender una trilogía con libros de 200, 300 páginas a un libro de 1000 páginas. Claro. Y yo, no, pues sí. Entonces sí tienes que jugar con esas adaptaciones para lo comercial. Y hay reglas del juego, por ejemplo, el libro que me regalaron pasado, que me da mucha risa la portada porque la recomendación venía de Dua Lipa. Órale, Sí. Wow. Se llama yo que nunca conocía a los hombres, una cosa así. Es un libro bien extraño porque no tiene capítulos. Y a mí me da mucha ansiedad eso porque yo digo, voy a leer hasta aquí el día de hoy, ¿no? Sí. Y no tenía capítulos, entonces me desesperaba mucho. El punto es, tu libro cada 17 páginas tiene un capítulo. Y lo sé ya porque lo tengo muy claro, ¿no?
Eso ya es diseño tal cual para una generación como la mía, que somos muy ansiosos, que estamos, o sea, que todo lo tenemos como muy estructurado. Pues mira, en parte sí, pero la verdad también ahí tiene que ver un poquito tengo ciertos rasgos un poquito obsesivos en algunas cosas. Entonces, yo de hecho es como de, bueno, en una sección de lectura más o menos cuánto leo, cuántas páginas leo, no, pues entre 10 y 17 páginas. Dije, eso quiero que dure mi capítulo, para hacerlo más cómodo entonces, y realmente con la historia, la separación de los capítulos no está tan estructurada en el sentido de que no importa si se corta el capítulo a la mitad o si no es autoconclusivo, porque ya, de hecho, todo lo contrario, me recomiendan más, corta el capítulo a la mitad y que la gente diga, no, pues ya quiero leer el siguiente, ¿no? Entonces, si hay un poquito de estrategia, si se piensa en ese tipo de cositas, pero, por ejemplo, la estructura del borrador original era más como La ladrona de libros. La ladrona de libros te ponen el capítulo, pero aparte en el capítulo hay como subcapítulos. Y yo lo tenía así. Y cuando se los presenté a los de la editorial me dijeron, bueno, sí entiendo de dónde sacaste la idea, pero ahorita no somos esa persona, todavía no somos esa autora. Entonces, ¿qué te parece si lo adaptamos un poquito más a lo típico para que el lector no se sienta tan sacado de onda? Lo que sí se quedó es que en cada parte donde iba a empezar un subcapítulo empieza en negritas. Sí. Como para darte esta indicación de, ok, ya cambiamos de lugar, ya cambiamos de escena. Ya. ¿A ti te importa mucho eso o te vale como venga el libro? No, sí, me importa. Sí te o sea, importa. es que también soy obsesivo. entonces, Traes en la mesa. Si vienen en capítulos, lo voy a leer más rápido. Claro. Pero, sí. ¿Y te interesa, por ejemplo, no sé, Dan Brown, que te cambia de historia cada capítulo, te vuelve a la pasada, etcétera? Sí, a mí me molesta que jueguen con ese tipo de cosas. No, a mí me encantan. Mis libros favoritos son los que tienen varias perspectivas. O sea, de que ya sean saltos de tiempo o perspectivas de personaje, pero son los que más me gustan. O sea, sí te interesa mucho la forma en la que lees. Sí, me interesa mucho hacerlo, o sea, que sea un lenguaje bastante digerible. Eso es lo que me interesa. Hay veces que se pasan de snobs. Ya. Y digo, ay, ¿qué estás tratando de decir con esto? No te entiendo nada, ¿no? Pero cuando son muy claros, como por ejemplo ese detalle de que empieza en negrita y ya te das cuenta que ahí empezó otra historia, otro mundo o lo que sea. Ya, ese tipo de detalles sí son muy importantes porque si te ayudan a generar una estructura de la historia, es más fácil que la vayas a digerir. Oye, ¿y tu público son, o sea, la gente en tus lives que están muy nutridos, es gente joven? ¿Qué tipo de gente te sigue? De todo. De todo. De todo. Te puedo decir, fíjate que a pesar de que soy un parte del nicho chiquito dentro del gremio BookTok, por así decirlo, de la creación de contenidos, porque la gran mayoría son mujeres. Y la gran mayoría de la gente que consume el contenido de libros son mujeres. Okay. Entonces, yo pensé que iba a tener más mujeres, pero... O sea, en general el mundo de la lectura lo consumen más las mujeres. Pues no... O tu estilo. En redes sociales son más las mujeres. Ok. Pero en mi caso, en mi cuenta, sí están 50-50. Ok. O sea, es un caso extraño. Raro. Sí, es muy extraño porque la gran mayoría son la gran mayoría mujeres. ¿Y en edades que... O sea, que te dice de TikTok cuántas... Sí, o sea, sí llegan hasta... O sea, como de 18 a 20, como hasta los 40. Ok. O sea, sí es un rango bastante amplio. Sí. ¿Y tú crees que... O sea, tú has incentivado que lean más a esa gente? ¿O qué te comentan en el sentido de por qué no... O sea... La pregunta va más en el sentido de cómo se le podría hacer para que una generación vuelva a leer, ¿no? Cuando ya ahorita pues todo es multimedia y todo es demasiado atractivo. ¿Para qué leo, no? Quitarle todo ese tabú a la lectura. O sea, se tiene un tabú de que, sobre todo por la educación que tenemos aquí en México, de que la lectura es simplemente para estudiar o para... intelectuales. Sí, es súper intelectual, ¿no? Y no, o sea, realmente la literatura es otro medio de entretenimiento, ¿me entiendes? Fue el medio de entretenimiento original, ¿no? Sí. O sea, después del... Bueno, no, incluso junto con el teatro, yo creo. O sea, en el sentido de que a mí me impactó mucho cuando fui, por ejemplo, a Europa, que fui a Inglaterra. Estuve unas semanas allá, que la gente allá no importa el perfil que seas, puede ser DJ, puede ser abogado, puede ser escultor, pintor, lo que sea, o sea, no importa a qué profesión te dediques, tú puedes hablar de libros como si estuvieras hablando de una serie. Ya. De claro. Que, oye, lee este libro, no lo he leído porque estoy leyendo, te lo recomiendo, no sé qué, o sea, como cuando te recomiendas una serie en Netflix, ¿verdad? Es que son series, al final las series vienen de libros muchas, ¿no? O sea, originalmente. Sí, entonces, allá sí hay una cultura y una normalización de acercar
acercarse a la literatura, de sostener un libro, de entrar a una librería, de identificar los géneros, o sea, sí hay una normalización de eso. Acá todavía está muy de nicho, está muy alejado de este rollo. Y lo que estoy tratando de hacer como mi contenido precisamente es acercarlos a la literatura para que vean que hay literaturas para todos y para todo. Y a la cultura en general, que bueno, ¿quieres decir algo de esto? Sí, o sea, pues yo estoy completamente de acuerdo. Pues mi libro es, al final de cuentas, es entretenimiento también y es para un público joven. Entonces mucha gente, no, pues leer es para gente ya grande o gente jubilada o para intelectuales y todo. Y es, no, léelo. O sea, realmente muchos libros, entre ellos, me voy a echar flores, ¿no? Pero el mío está estructurado de cierta manera para que se sienta como una serie, para que se sienta como, no manches, se le va a declarar, no se le va a declarar, ¿qué va a pasar? Entonces, sí, claro. Es el punto y exacto, completamente. Y el punto es que te emociones, que te rías, que llores, o sea, que crear una reacción como cualquier tipo de arte. Sí. Oye, y yo creo que, a ver, Chihuahua nos quedamos muy atrás en el sentido del tema cultural. O sea, yo siempre peleo mucho de por qué no hay teatro todos los fines de semana, que ya empieza a haber un poquito más de movimiento. En teatro todavía muy chico, pero no hay cultura del teatro, no hay cultura de la lectura, no hay cultura de la danza, de ese tipo de cosas que sí ves allá, ¿no? En Europa, bueno, es otra historia ojalá un día lleguemos a eso, que no creo, pero ojalá un día estemos por allá. Pero también creo yo que y ha cambiado mucho la sociedad. Y en muchos sentidos, para no tan bien, sobre todo en la parte de, y a mí me molesta, voy a meter la parte política un poquito, pero digo, hay cosas que podemos ser diferentes, ¿no? Claro. Pero la imaginación no nos da para creer que podemos hacer algo diferente. Y meto la palabra imaginación, porque yo sí creo que parte de lo que se ha perdido en este mundo es imaginar. O sea, ¿cómo sueñas que puede funcionar una sociedad? Y luego ya que te la imaginas, pues empiezas a ver qué tan factible es hacer ciertas cosas para lograr eso, ¿no? Pero los avances del mundo se han dado porque alguien imaginó que íbamos a ir a darle la vuelta a la luna. Y ahorita ya fue una nave a darle la vuelta a la luna. Increíble. Qué cañón, ¿verdad? Cuando lo estaba viendo está estoy diciendo mega que, obsesionado wow, hasta sí. todo, no te estoy mintiendo, todos los días estoy viendo documentales del espacio. Sí, claro, ya ni siquiera de la luna, ya me sé la estructura del núcleo de Júpiter. Ya sé qué elementos están conformados en Júpiter. O sea, es que estoy está muy obsesionado chido. con Yo eso. también. Y me pongo, también he leído mucho de como de, por ejemplo, la teoría de cuerdas, como se lee en Interestelar. Sí. Me metí a leer la teoría de cuerdas y acabé. O sea, yo decía Stephen Hawking, no, perdón, Stephen Hawking, se me peló por estar escuchando, pensar en otro. Christopher Nolan. No, ahorita regreso. Pero empecé a leer mucho sobre esas cosas científicas gracias a que algo sucedió, ¿no? Y yo quería entender y luego te empieza a apasionar y hay un autor que se llama Michio Kaku que también te habla como de divulgación científica, pero súper chido. El punto es que no hay imaginación. Sí. O sea, a lo que yo llegué antes de... Porque luego me voy muy allá. No hay visión, no hay perspectiva. Exacto. Y eso te lo da mucho también leer un libro. Porque ahorita, antes de que llegaras, le decía... Yo me imagino tu libro de una forma completamente diferente a la que tú te imaginas, ¿no? Sí. Y esa es la magia, pues. Claro. A mí por eso me gusta más leer que otra cosa. O sea, porque tú tienes... Yo como director creativo... Sí, claro. Me imagino toda la estructura y todos los elementos conceptuales, visuales... de un libro. Desde a partir de mi imaginación. Está la escena y todo, sí, claro. Ahorita estoy muy obsesionado con eso, el tema del espacio, por ejemplo, porque el proyecto Hail Mary Claro. lo hicieron tal cual como me lo imaginé. Y aparte lo sacaron al mismo tiempo, pues, de que el Artemis estaba a punto de ir. O sea, muy buen timing en muchos sentidos, ¿no? Sí, completamente. Oye, y bueno, y esa es la... Uno y ahorita quiero debatir esta parte de por qué ya no hay imaginación en el mundo, o no nos gusta, o nos da flojera imaginar. Sí. Pero luego también viene el choque de... yo me lo imaginaba bien diferente, el mundo de... No sé, cuando leí Star Wars y luego cuando vi la película, o cuando leí ciertos libros y sucedieron y ya no fue igual. Sí. Ese choque, ¿a ti que no te causa mucho conflicto? Depende. Soy muy consciente por ser productor de teatro y ser director creativo de no solamente de fotografía y teatro, sino de varios proyectos audiovisuales, ¿no? Que
O sea, ojalá nosotros, la vida nos diera la oportunidad de tener todo llevar el nuestra dinero imaginación, sí, necesario y exactamente, todo. llevar nuestra imaginación a la vida real, pero hay muchos compuestos que lo conforman. Claro. En primer lugar, las personas que los van a estar ejecutando, ¿no? Que si contratos, por ejemplo, que si los actores están disponibles, que si el presupuesto, que si para qué público O sea, va cuando te dirigido. limitan a tu imaginación, pues. Sí, Porque tiene pues, ciertas... Llevarlos a la realidad, pues no está tan fácil. Sí, llevarlos a la realidad, pues obviamente... por ejemplo, hace poquito leí un libro que se llama Heated Rivalry. A mí no me gustó ese libro. Y la serie está mega pum. Vi la serie y la serie está increíble. Yeah. Y yo comentaba en mis redes, ¿cómo es posible que la serie tenga mejor que el más libro? elementos y esté mejor desarrollada que el libro? Cuando el libro tiene esa libertad de desarrollar puntos de vista mucho más allá que una serie. Porque la Ya. serie está muy limitada por tiempos, por presupuesto, por bla, 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 bla. Claro. Entonces dije yo, o sea, si la serie es mejor que el libro, no es un buen libro. Wow. ¿Tú te has imaginado tu libro? Tú obviamente te lo has imaginado, ¿no? Sí, claro. Ok, yo me lo imaginé, dijiste. Pero tus personajes, tu mundo y así, todavía no logras que alguien lo plasme. Pues no he tenido los contactos ni nada, pero la verdad es que sí me lo he imaginado. Ya a mí, perdón, si llegáramos a un formato audiovisual, a mí me encantaría, me dicen, la película, y le digo, no, espérate, a mí me gustaría que fuera serie. O sea, y que cada libro fuera una temporada y una serie de 3 temporadas. ¿Por qué? ¿Por qué serie? La neta, porque tienes más tiempo para explicar y explorar ciertas cosas. Aunque el presupuesto normalmente de la serie es un poco más bajo, o un bastantito más bajo, depende mucho. Pero digo, yo prefiero una serie porque puedo explorar más a mis personajes, pero yo me he imaginado la banda sonora, yo me he imaginado todo así, desde qué ángulo está la cámara, dónde lo estoy viendo y todo eso es una chulada. Claro, tienes perfectamente definido. Sí, claro. Oye, ¿y qué importancia le darían ustedes? O sea, el que la gente empiece a imaginar. O sea, que la gente vuelva a ese básico. Yo sí creo que es parte de lo que tiene que lo que hace cambiar una sociedad para bien, ¿no? Sí. Pero, ¿qué puedes hacer? Y más, la pregunta va más para ti. ¿Qué se debe de hacer para atraer a esa gente? Ya me dijeron quitarte los tabús. Ujú. Pero de decir, güey, tienes derecho a imaginar esto y además construirlo, ¿no? Llevarlo a la realidad. Lo decía ahorita con lo que hacen del teatro y este tipo de cosas de... Me imaginé algo, lo escribí, lo diseñé, lo pensé, ahora contrato actores, tomo fotografías, lo pongo, lo plasmo, lo ejecuto y ¡pum! Existe, ¿no? Mira, así como el tabú ahorita es, o sea, es lo que se tiene que eliminar para acercar a la gente en general a la lectura, yo pienso que hace falta quitarte el cringe, el famoso cringe actual de encima. O sea, los mejores actores y los mejores artistas son aquellos que han arriesgado bastante. O sea, que se han estado expuestos a situaciones que hoy en día serían motivos de burla en TikTok, ¿no? Y yo creo que por en eso... Chihuahua, aparte. Sí, es como y encima de- en Chihuahua. Sí, No, claro. o sea, si vieras la cantidad de cosas que yo hice en mi adolescencia, dices tú, ¿qué te pasaba por la cabeza? Pues simplemente era un adolescente explorando mi mundo creativo, ¿me entiendes? O sea, tenía que experimentar qué es lo que me gustaba, qué es lo que me gustaba. Esto era lo que me estaba desarrollando y fomentando la dopamina y todo ese rollo. Entonces, sí fui un adolescente muy cringe, pero eso me llevó a alinearme y a tener experiencia en lo que ahorita estoy ejerciendo. Claro. O sea, por ejemplo, hace poquito, hace como 2 años, me invitaron a la premiere de Dune. Sí. O sea, conocí, Estaba diciendo. Sí. conocí a Zendaya, a Timothy, a todos ellos, ¿no? Y yo le decía a mis amigos de aquí, Ajá. les decía, ¿cómo es posible que yo, siendo creador de contenido, hablando de libros en internet en Chihuahua, haya logrado aquí, haya logrado estar acá? Claro. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo llegué a este punto de hablar de libros? O sea, si yo le hubiera contado a un amigo aquí, oye, no, pues se me hace que va a abrir una página hablando de libros. Te dice, ¿para qué? ¿Quién ¿Qué lee? es eso? Eso Claro. ya está obsoleto. Pues sí, pero un año después me presenté en la FIL Guadalajara, ¿me entiendes? Claro. Entonces es como, quítate el cringe. O sea, quítate esa espinita, quítate ya ay no, es que ¿qué van a decir de mí? O sea, quítatelo porque nomás arriesgando es como vas a poder lograrlo. Totalmente. ¿Quieres algo al Sí, respecto? Y me sentí muy identificado con esa perspectiva, completamente. Tanto del cringe del el escribir como de leer, ¿no? Porque mucha gente, te digo, así como dijiste tú, cada quien lo ve diferente. A mí me ha tocado personas que yo hice un personaje que se llama Lat, en el libro, y es un perro humanoide curioso ahí, pero tiene muchos rasgos de perro y así.
Órale. y de canino, ¿no? Yo me Entonces, lo imagino como un Chewbacca. sí, sí, sí. Claro. Entonces, pero hay un montón de chicas que lo han leído y estoy enamorada, es mi gusto culposo, ¿no? Estoy enamorada de Lat y yo... Es un perro, o sea, pero... Es un Terian. Así. Pero sí, pero es parte de... Claro. Es padrísimo que se involucren así en la historia, que me digan, no manches, este personaje es Satanás mismo, o cosas así. Y es como, sí, o sea, involúcrate, no tengas miedo. También al principio fue como de, ay, voy a escribir esto y tal vez lo van a leer mis papás, ¿qué van a pensar mis papás de esto o de esto otro? Es como, no, lánzate, tranquilo, este es tu lugar, este es un lugar seguro, el leer y el escribir es como tu refugio y disfrútalo. Déjate llevar. ¿Sabes qué es lo que está bien cañón? Por ejemplo, en tu caso, o en el caso con nosotros, que es el teatro, que cuando creas algo, tú no contemplas que ese algo se puede convertir en parte de la identidad de otra persona. Claro, ya. O sea, esa persona lo puede agarrar como suyo y te hace una interpretación que tú nunca hubieras pensado. Dices tú, órale, y esa persona ama tu creación gracias a que ya es parte de ella, de su historia, de lo que piensa, de sus valores. Y sus referencias de vida, ¿no? O sea, Sí. de que yo una vez lo vi en tal lugar y eso me marcó y cambió esto y eso. Sí, exactamente. Claro. ¿En Y qué tú, momento? oh, Oye, o sea, sí impactas la vida de los demás. totalmente. Y además, y ahí les va la otra parte, ¿no? Los dos se dedican y hacen dinero, negocio de este mundo. Pero también es como el gobierno tiene que hacer... Se intenta, sí. Se intenta. Tienes toda la razón del mundo. Y esa lo revisamos. Lo checamos. No te creas, pero el punto es como... Se dedican a esto, pues. O sea, lo usan como su profesión. Sí. Y el gobierno debe de ser el facilitador de las cosas para que las profesiones, los emprendimientos, las cosas sucedan, ¿no? Luego también está la gente que cree que el gobierno debe hacer todo para que algo pase. No es así, pero sí tiene que ser un facilitador y no un complicador, ¿no? No un problema. Con respecto a cada uno, ¿qué debería de haber más? O sea, ¿cómo debería de haber más apoyo? No me refiero a que vayas y te den 10,000 pesos. No. ¿Qué tiene que hacer el gobierno como infraestructura, como planificación, como eventos? ¿Qué es lo que se tendría que hacer para desarrollar más? Por ejemplo, en tu caso, que tú puedas vender más libros, que se conozca más tu idea. ¿Qué te faltó que te arroparan por dónde? No sé. Pues para empezar, el apoyo al escritor local. O sea, realmente en conseguir una editorial por tu cuenta que te publique es bastante difícil. Especialmente si apenas estás empezando, si eres escritor... de los primeros comentarios, si se conecta con lo que comentabas ahorita. No manches, ¿vas a escribir un libro? No, pues... ten en cuenta que no te va a dar dinero, o sea, es México y no, la gente no lee y todo, y va a estar difícil. Y es como, pues sí, pero si por ejemplo hubiera campañas de publicidad igual de efectivas que como las campañas políticas, yo creo que culturalmente pudiéramos llegar a... O sea, es muchísimo dinero que se podría utilizar para difusión cultural. O sea, en Chihuahua pasan muchas cosas y nadie se entera. Hay obras de teatro que nadie se dio cuenta. Hay presentaciones de música, de la orquesta, de esto que... ¿a poco hubo? Y es como, pues sí, pero es que... Es que ya están llenos los espectaculares. Sí, güey. O sea, sí, gacho, para allá. están en campaña, güey. Sí, ¿Cómo crees que el gobierno va a regalar uno, va a prestar un espectacular? ¿Cómo quieres que lo usen para presentar algo cultural? Claro. Pero sí, o sea, oye, si bien te va, te promocionan en Facebook. Y es como, oye, pues Facebook ya está muy específico para cierto público. Oye, no tienen TikTok, no tienen Instagram. No hemos abierto. Oye, llevan años estas plataformas, úsalas, aprovéchalas. Así como eres de efectivo para hacer campañas políticas, oye, pues también es efectivo para promocionar. Hay talento mexicano muy valioso, pero la historia de todos los... Siempre la típica, México tiene un montón de fuga de cerebros. Es como, dude, pero chécate la historia de este vato que salió y la logró. Todos tuvieron que picar piedra, tuvieron que batallar y... salieron de México porque en México no había oportunidad. Claro. Es como, oye, en México hay talento, nomás falta pues apoyarlo. Y entonces tú dices la parte de difusión. Sí, o sea, lo que necesita, o sea, el gobierno podría ayudar más al todo el tema cultural con el tema de la difusión. Sí, campañas publicitarias fregonas y aparte, bueno, y un agregado sería
que trataran de actualizarse un poquito más en lo cultural. Porque, te digo, en campañas y todo, sí hacen memes y todo, están muy a punta de lanza, ahí sí están muy actualizados, pero en todo lo que es cultural, no te hacen un TikTok, no te hacen Nomás nada. hacen check. Sí, nomás hacen check y, sí, aquí está el stand. Y realmente si las ferias de libros son dinámicas es porque la gente que va se esfuerza para que sean dinámicas, no porque hay un Es que apoyo. les da miedo, yo no sé por qué les da miedo. Si irán, Uy, hacen no quiero memes. ni hablar en de la la feria del libro, Oye, espérate, quiero vamos ni a estar hablar ahí de todo. la feria Contéstame la pregunta y luego puedes decir lo que quieras de todo lo demás. Yo creo que para empezar, incentivar desde muy jóvenes la cuestión de la lectura. Dejen de ponerles a leer el Quijote, el Caballero de la Por Borrachera. favor, por favor. Basta. O sea, realmente incentivar a lecturas actuales, con temáticas actuales, con temáticas entretenidas. Desde ahí creo que podemos hacer un cambio, ¿no? O sea, tener al menos una lectura, al menos a nivel primaria, por semestre, de un libro interesante, estarlo discutiendo, poner a debatir a los niños. O sea, y que no sea solamente te va a presentar un examen de lo que leíste. Claro. ¿Eso qué? O Claro. Incentiva, emociónalos. Generales esta emoción de no es cierto, ella es la mala, no, pero porque cuando hizo esto, no sé qué, no, que es... O sea, eso es lo que te genera el clavarte en una historia. Y eso es lo que tienen que hacer los maestros, empezando desde ahí. Totalmente de acuerdo. Y luego también están los espacios, también la difusión, completamente. Y tenía otro punto, pero ya se me fue la onda, ¿verdad? Se me fue la onda. No, pero yo creo que empezando... ya me acordé. Abrir más librerías. Digo, bibliotecas. Ya. Porque no todos tienen acceso a los libros. Y la gente que a lo mejor tiene interés y no viene precisamente de una familia de recursos altos, pues mínimo que tenga acceso a los libros en un centro, Hay un proyecto, ¿no? que me parece increíble, un proyecto que una vez lo propuse aquí en el municipio. En esos, ya sabes que están muy de moda los contenedores, ¿no? Esos de barco. Sí. Bueno, en esos contenedores, poner en en algunos parques y en estaciones del Vivebus. Y yo me acuerdo en Madrid hay una biblioteca móvil, le llaman. Entonces tú dices, te metes a internet, dices, quiero el libro del Ocaso de la República, lo quiero en tal estación. Y el gobierno tiene una camionetita que está moviendo libros entre estas bibliotecas. Y tú pides tu libro, te lo entregan y lo regresas, ¿no? Y está increíble ese modelo y sería súper barato hacerlo, pero falta creatividad. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Y voy a ser como un poquito polémico con ello. De hecho, sí va por ahí, ¿eh? Sí va por ahí. No es... La imaginación falta precisamente porque nos falta perspectiva. Y no todos tienen el recurso de viajar. Exacto. Por ejemplo, a mí me pasó cuando fui a Londres. Yo creía que el ser humano está diseñado para manejar como idiota. Y yo decía, porque todo el mundo maneja horrible. Claro. Fui allá y me di cuenta que no, que o sea, que a través de reglas e implementaciones y reglas de gobierno, entonces, la gente puede tener una buena educación vial. Wow, pero tienes que ser muy estricto al respecto, ¿me entiendes? Pero no entendiste el punto es manejar al revés. Entonces, esa perspectiva me la dio viajar. De que, no, sí se puede, nomás que tenemos que hacer esto. No todos tienen ese recurso. Yo siempre lo he dicho, cuando critican al alcalde, al gobernador, quien sea, de que fue un viaje a Londres, París, digo, qué bueno, deberíamos de pagarles un viaje a todos los que entran para que vayan y vean que no tienen que inventar el hilo negro, que sí funciona en las ciudades con servicios implementadas públicos. En otros lugares que pueden funcionar acá. Que el espacio cultural ayuda, que tener bibliotecas móviles funciona, que ese tipo de cosas es como wow, ¿no? O sea, pero mucha de esta perspectiva también te la da los libros. Exacto, porque entonces, es poder viajar. Exactamente, y no estoy hablando de libros, entiendan, no es para aprender, no son libros de educación primaria, secundaria, no. Estoy hablando de libros entretenidos que a lo mejor dices tú, ok, estamos hablando en un mundo donde se maneja la metalurgia y no sé qué tanto, y hay un villano que tiene 3 brazos y todo ese rollo. Bueno, pero hay un sistema de gobierno que está implementando que a lo mejor ahorita estamos viviendo. ¿Me entiendes? Un poco lo que sí viste. Sí. Ajá, entonces, o sea, al final de cuentas, dentro de la ficción está basada en la realidad. Entonces yo creo que también se aprende mucho de ahí. Y al tener más perspectiva de las cosas, se te amplía la imaginación. Y alguien imaginó, exacto, o sea, los diseños tecnológicos que hoy tenemos porque alguien se imaginó en algún momento que iba a haber una pantalla en el brazo y bla, 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 y resulta que de repente crearon el reloj inteligente y ya la tenías, ¿no? Pero alguien lo imaginó. Y si no hay esa persona que está imaginando algo para el futuro en México, en Chihuahua, pues nunca vamos a poder ser los creadores de ese futuro
y siempre vamos a estar consumiendo lo que otros están creando. Oye, ¿sabes qué ejemplo tengo? Por ejemplo, mi artista favorito toda la vida es Leonardo da Vinci. ¿Ok? Y no por el cliché de que hizo la Mona Lisa. Ajá. Sino realmente me puse a investigar y me puse a leer sobre él. Todo sobre la Oye, vida. el señor inventó el traje de buzo. Ok. El señor inventó el helicóptero. Ok. El señor, o sea, Sí. y hacía ingeniería, arquitectura, teatro, escultura, Sí, está pintura. está cañón. Pero, ¿qué fue lo que lo llevó a hacer eso? Su imaginación. Totalmente. No se limitó. También lo describían como una persona como muy descarada en el sentido de que no seguía las reglas sociales. Y él era él. O sea, sabemos que Leonardo era gay, pero él nunca fue closetero, ¿me entiendes? Por ejemplo. Siempre lo habló. Siempre lo habló. Él andaba con sus capas rosas por todo Florencia. Sí. Estamos hablando de Italia, es uno de los Claro, lugares más religiosos claro. del mundo, ¿no? O sea, pues ahí Qué está el cañón, no sabía Vaticano. eso. Entonces, cómo su personalidad lo llevó a experimentar y experimentar y experimentar y experimentar. Y las cantidad de cosas. Estaba hablando que él inventó el helicóptero en los años 1500. El helicóptero no se implementó hasta... Sí, no, mucho después. Como... Los hermanos Dwight. Sí. Así, Es que aparte leen inglés. Por eso es importante que ustedes sepan se le esa olvida el parte. español. Literal, siglos después. Ya, claro, ¿Me totalmente de entiendes? acuerdo. Siglos después se implementó lo que Leonardo inventó en el 1500. Sí, O está sea, muy cañón. algo que tú puedes crear ahorita, en 300, 500 años se puede hacer realidad. Exacto. Eso está... Sí, no, totalmente de acuerdo. Y es justo eso, ¿no? Yo sí creo que las nuevas generaciones falta mucha imaginación y las viejas también, ¿no? Falta mucha imaginación y eso no lo puede devolver el mundo de la lectura, de la ficción, de la fantasía, pero también para eso necesitamos que los gobiernos incentiven que eso suceda, ¿no? Y hacer entre todos, pues, levantar este tema. El jueves vamos a hablar de teatro y viene Andrés para promocionar esto porque también es importante esa parte, ¿no? De llenar esos espacios, de comprar esos libros para que esto siga funcionando. Muchas gracias a los dos por haber venido. Diamantis, gracias a Kiss. ti. El caso de la República, ese libro que lo pueden comprar en la Feria del Libro que vas a estar el viernes. El viernes 24 a la 1 de la tarde y en Plaza de Armas. En Plaza de Armas y va a ser jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado. De todos modos, si no pueden ir el viernes a la presentación, que de hecho va a estar muy padre, hay varias sorpresitas preparadas. Jueves, viernes y sábado vamos a estar tanto en el stand de la prensa como en el algoritmo 524. Excelente. Y a Leo lo pueden ver siempre en Berwick, corriendo por todos lados. Oye, Oye, de lo pueden hecho- seguir en Leo con Leo. De hecho, perdóname, pero yo no sabía que tú eras el de Berwick. Mi libro está ahí. O sea, también, ¿En si serio? quieren ir, pueden ir Ah, ahí qué a chido, Berwick. qué bueno. Yo ahorita sentado aquí fue cuando dije, ¡ah! Sí. Sí, porque sí es cierto. Les dije que iba a ir Pueden alguien más, conseguir pero hasta ahí. Pueden Oigan, conseguir su libro en Berwick. exacto. Leo, muchas gracias por venir también. No, gracias a ti Hay por la que invitación. armar más debatitos de esos porque hay muchos temas de que podemos Uy, hablar. no, de aquí nos podemos A mí me estar encanta filosofar y hablar de mil cosas del espacio, de cómo cambiar horas el y mundo, horas nos etcétera. podemos estar aquí. Exacto, muy bien. A ustedes muchas gracias por haberme sintonizado el día de hoy. Hoy no hablamos de política, pero hablamos de cosas que pueden cambiar el mundo también. Y los espero el próximo jueves en punto de las 9 de la mañana para un programa más de Ideas Claras. Yo soy Miranchón, les deseo una excelente semana.